Muy buenas tardes, público oyente de este su canal Economía desde Cucle. Le habla el profesor Edwin Tuñón, quien el día de hoy abordará el tema de Panamá Oeste, provincia de Panamá Oeste y su economía, año 2015-2018 versus 2019-2021. Es decir, esta es una comparación. La economía de Panamá Oeste está compuesta administrativamente por 5 distritos: distrito de Arraiján, distrito de La Chorrera, distrito de Capira, distrito de Chame, distrito de San Carlos. Para este trabajo utilizaremos el diseño de las ciencias sociales. Este es un trabajo de nivel de profundidad comparativo. Las variables son cuantitativas y el propósito de este trabajo es reconocer cómo ha cambiado la situación económica de la provincia de Panamá Oeste en dos periodos de análisis para los cuales tenemos información que provee el Instituto Nacional de Estadística y Censo en la parte de cuentas nacionales de nivel provincial. Y lo vamos a hacer desde el enfoque de los sectores, es decir, sector primario, sector secundario y sector terciario. Veamos inicialmente el sector primario, que está compuesto por la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la pesca, dos actividades económicas importantes. Veamos los dos bloques del 2015 al 2018 y de 2019 al 2021. Nosotros vemos el primer periodo que en promedio aporta a la economía provincial 6.6%. Y nosotros vemos que en el 2015 comienza con 6.6% de aporte o de participación porcentual, cae en el 2016 a 6.5%, en el 2017 a 6.8% y en el 2019 a 6.7%. Entonces nosotros vemos que está por el orden de los 6%. Ninguno sobrepasa los 7. Sin embargo, cuando vemos la comparación para el periodo 2019-2021, vemos que el promedio es 6.5%, lo que nos marca una caída de 0.1% en este periodo. Pero nosotros vemos que en el 2020, el año de la pandemia, eh, el aporte o participación del sector primario creció hasta 7.3%, es decir, hubo una mayor producción, un mayor aporte. Vayamos dónde fue ese aporte. Ese aporte fue en la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Es decir, su participación en promedio pasó de 3.9% a 4.3%. Es decir, hubo un mayor aporte y ese mayor aporte definitivamente fue el año de la pandemia, 2020. Y en el tema de la pesca, nosotros vemos también una mayor participación en el año 2020 pandémico. Sin embargo, el promedio fue inferior, 2.2%, es decir, que cayó 0.5% de aporte. Esto es lo que pasa en el sector primario de la economía de Panamá Oeste. Hay actividades importantes en esta economía, en la actividad pesquera que tiene que ver con el puerto de Bacamonte y la flota que participa en las labores de pesca desde ahí. Sin embargo, nosotros vemos que hay una situación problemática en esta parte de la economía que es necesario profundizar. Y en la agricultura, ganadería, nosotros observamos alguna situación como la siguiente: o sea, las actividades principales entre la agricultura, nosotros encontramos el tema de la exportación de piña como una actividad económica que sobresale, y también observamos que mientras en la parte ganadera hay un acto ganadero importante, el tema de la subasta ganadera y su cierre en la provincia de Panamá Oeste me parece interesante, una que está aquí, creo que es en Capira. Veamos ahora el sector secundario. Las actividades del sector secundario, las actividades del sector secundario son la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, la construcción. Este es el sector secundario. Entonces, nosotros vemos que en 2 años, el 2015, el sector secundario aportó 54.1% a la economía de la provincia de Panamá Oeste y en el 2016 49.1%. Es decir, son
participaciones o aportes realmente significativos a una economía como la de Panamá Oeste. Esta participación comienza a decaer en el 2017 a 37.4% y en el 2018 a 31.9%. Sin embargo, la serie en promedio es de 43.1%. Cuando nosotros vemos ese mismo análisis para el periodo 2019-2021, nosotros vemos que inicia con 33%, 33%, 23.1% en el 2020, que es el año del cierre de la pandemia, por la pandemia, y se recompone hasta 33% nuevamente, que es el porcentaje del año prepandemia, o sea, 2019. Y en promedio es 30.1%. Entonces nosotros cuando vemos esa comparación del sector secundario, vemos una caída significativa de, de 12.9%. Pero hay actividades económicas en el sector secundario que eh, explican esa caída. Nosotros vamos a mirar, por ejemplo, el tema de las minas y canteras. Las minas y canteras aportan en el periodo 2015-2018 el 4.4% de riqueza a la economía de Panamá Oeste. Sin embargo, en el periodo 19-21, 2.7%. La industria manufacturera aporta 8.2% del 15 al 19, todo ese periodo es prepandémico, y del 19 al 21, 8%. Hay una caída de 0.3%, que es significativa en una economía que mueve unos 5.000 millones de dólares. Suministro de electricidad, gas y agua, 6.2% en el periodo 2015-2018 y 6% en el periodo 2019-2021. Hay una caída de esas actividades. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver el tema de la construcción, que es una actividad importantísima, y más bien en el periodo 2015, 2018, nosotros vemos que inicia con 34.5%, 29.4% en el 2016, y cómo va cayendo 18.9% y 14.6%. Ese 24.3% es muy superior al promedio del siguiente periodo, o sea, 2019-2021, que es de 13.5%. O sea, nosotros vemos una diferencia de más de 10%. Sin embargo, el tema de la construcción es un tema muy importante en la economía de Panamá Oeste en estos periodos, en los dos. Sin embargo, la diferencia es el tema de las inversiones en la construcción de carreteras, el mantenimiento de la carretera, la autopista, que tuvieron un impacto importante. Porque en la economía de Panamá esto es importante la construcción de viviendas, de barriadas, de centros comerciales, que son actividades económicas importantes en la economía de esta provincia. Y en el sector terciario nosotros observamos que la principal actividad del sector terciario es la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. También el tema que tiene que ver con actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Son las actividades económicas más importantes, y la otra es la actividad del comercio. Esas tres actividades son las actividades más importantes en la economía de la provincia de Panamá Oeste. Sin embargo, transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene un aporte promedio mucho más importante en el periodo 2015-2021 que el periodo prepandemia. O sea, dentro de las actividades de transporte, almacenamiento y comunicación, nosotros podemos destacar el tema del transporte colectivo y el transporte selectivo, aquellos internos en las economías de los 5 distritos y aquella parte que moviliza a la población entre la ciudad capital y la población, por ejemplo, de Chorrera, Arraiján y Capira. Estas actividades económicas del transporte son importantes y generan riqueza para los propietarios del capital, que en este caso los propietarios del capital se manifiestan en los propietarios de la flota,
de una parte, que son los que directamente interaccionan con los usuarios, y la banca, que es la que financia las unidades de transporte. Esas son cuestiones que son interesantes, pero también el almacenamiento, o sea, toda esta estructura comercial, mayorista y de almacenes de comercio, tienen en su, por ejemplo, en los centros comerciales, en los almacenes, hay locales que se utilizan una parte para depósito de mercancía antes de ponerla al público, y juegan el papel de depósito. Entonces, esta es una actividad económica que es bastante invisible, pero que forma parte de la situación. Y lo otro, las comunicaciones, que tiene que ver con el tema de la telefonía celular, entre otras actividades. Las actividades inmobiliarias, empezaré de ir de alquiler ahí en esta economía, y eso es prácticamente una parte de la identidad en el desarrollo de las economías, principalmente post-invasión, porque en el periodo de la década del 80 se comenzaron con los centros comerciales bastante pequeños, pero la crisis del 87 incluso tenía muchos de ellos vacíos. Sin embargo, la apertura de la economía, esa ampliación de la economía de comercio y la entrada a la OMC también facilitó que esto se fueran haciendo inversiones en centros comerciales mucho más grandes, y nosotros vemos que en esta parte de alquileres, que incluye estos centros comerciales que tienen 150 locales comerciales o menos, que son los que a través de su alquiler eh, participan en la generación del Producto Interno Bruto. Y esta parte es interesante porque el aporte del Producto Interno Bruto es el valor del alquiler de un local menos los costos de mantenimiento y los costos de financiamiento. Entonces, esa parte pequeña que nos puede resultar invisible forma parte del Producto Interno Bruto provincial, y que es necesario tomarla en cuenta y verla en otro momento con mayor amplitud. Y el tema del comercio, que es un tema que es más pequeño en la economía de la provincia de Panamá Oeste, porque va de 3,4% a 3,5% en los dos periodos analizados, es decir, 2015-2018 y 2019-2021. Y esta característica de más pequeña del sector comercio es importante cuando vamos a continuar viendo otras economías provinciales, y para tener una mejor comprensión del funcionamiento de la economía eh, por unidades de análisis como las provincias en este caso. Muchas gracias. Cualquier comentario lo ponen en el espacio adecuado para ello.